Bueno, pues ¿empezamos? Vale, pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas a la primera sesión de este ciclo Narrativas de la Precariedad, Diálogos entre Literatura y Filosofía. Que bueno, que es un proyecto, una actividad, mejor dicho, que se encuadra dentro de un proyecto que dirige Nuria a mi izquierda, Nuria Sánchez Madrid, con Pablo López Álvarez, que es otro profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, tenemos este proyecto que se llama Precarity Lab, Precariedad Laboral, Cuerpo y Vida Dañada, un estudio de filosofía social, en el que intentamos, bueno, pues desde los parámetros amplios de la filosofía social, pensar estos problemas de la precariedad laboral, el cuerpo, las vidas dañadas, sufrimiento laboral, social, desde una perspectiva que intente integrar, pues, por un lado, el diálogo con otros saberes, con otras disciplinas, con otro tipo de actividades que también tratan estos mismos temas, y que también tiene una vocación, yo creo, de presente y de salir un poco de los espacios puramente académicos para bueno, intentar dialogar con otras voces que no son únicamente las de la universidad, y por eso estamos aquí, en la Biblioteca Iván de Vargas. Damos muchísimas gracias a la biblioteca, a Manuela en especial, que nos ha estado ayudando, así como a la librería Enclave, que ha colaborado desde el principio con nosotros muy estrechamente para organizar este proyecto, a María, a Pino, a Rocío y a Nieves, que tenemos aquí. Muchísimas gracias por toda vuestra ayuda. Y no me quiero olvidar tampoco de agradecer al Departamento de Filosofía y Sociedad, que es al que pertenecemos tanto Nuria como yo, al proyecto de innovación docente Precarex 4 y, por supuesto, a mi otro ponente, a mi derecha, que es Fernando Broncano, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III. Bueno, esta es la primera de 6 sesiones que va a tener este ciclo, en el que vamos a tratar varios temas relacionados con la precariedad, desde una perspectiva tanto filosófica como literaria. El próximo día, 5 de mayo, tendremos a Yaiza Berrocal, que acaba de publicar una novela que se llama Curling, y a Pablo Caldera, que es doctorando de filosofía y ensayista en la Universidad Autónoma, que ha publicado también un libro recientemente que se llama Fracaso de lo Bello. El próximo 12 de mayo tendremos a David Becerra Mayor, y a Javier López Alós. Estas dos siguientes mesas, las de Yaiza y Pablo y la de Javier y David, se encargarán de hablar de precariedad en el mundo cultural, en la industria cultural y en el trabajo literario. La siguiente tendremos a Elvira Navarro, novelista, que nos hablará sobre todo de La Trabajadora, y a otra profesora de la Complutense, que es Cristina Oñoro, de Teoría Literaria, que nos hablarán sobre precariedad y ausencia, ausencia y vulnerabilidad, que también es una perspectiva que contemple la ausencia de las mujeres en este pensamiento, en esta línea de pensamiento. La quinta será en la que intervendrán César Rendueles, investigador del Instituto de Filosofía del CSIC actualmente, y Laila Martínez, que acaba de publicar la novela Carcoma, y cerraremos con un diálogo en torno al lugar seguro, que es la última novela de Isaac Rosa, junto con Pablo López Álvarez y Clara Navarro. Pablo, que es el codirector con Nuria de este proyecto Precarity Lab, y Clara, que es otro miembro del proyecto, que es investigadora postdoctoral ahí con nosotros en la Universidad Complutense, en el Departamento de Filosofía y Sociedad. La sesión de hoy la planteábamos en un principio como un marco conceptual y también una mirada genealógica al problema de la precariedad desde la relación filosofía y literatura en la literatura española. Y Fernando tuvo a bien abrirnos un poco más los horizontes y nos va a hablar, perdonad porque es que se me ha borrado del móvil, libros sapienciales, vidas precarias y el origen de lo político. Y Nuria, perdona el tiempo, es que no lo encuentro. Inconsciente ideológico y mujer trabajadora en la literatura de la Edad Media de Plata, Emilia Pardo Bazán y Luisa Carnés. Les dejo ya hablar, simplemente menciono un par de cosas más sobre ellos, les he dejado para el final porque son lo más importante.
Ya digo, a mi derecha tengo a Fernando Broncano, que es, como he dicho, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Carlos III de Madrid. Su trabajo se centra sobre todo en la epistemología política, el pensamiento sobre la cultura, la tecnología, la esfera pública y la relación con el conocimiento, democracia. Quería mencionar varios libros que tenéis aquí, que luego podéis hablar con Nieves, por si los quisierais. Estos tres, que son de los más recientes y de los que hemos leído varias de aquí, que son realmente interesantes y que recomendamos mucho. Este de acá, de 2020, Conocimiento expropiado, Epistemología política en una democracia radical, Espacios de intimidad y cultura material, también del 2020 en cátedra, y Culturas, nombre de derrota, cultura y poder en los espacios intermedios. Y a mi izquierda tengo a Nuria Sánchez Madrid, ya he dicho, profesora titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Filosofía y Sociedad. Nuria ha trabajado en la historia de las ideas políticas, tanto en Grecia como en la modernidad clásica alemana, como en la contemporaneidad. Y ahora, ahora desde hace un tiempo, la filosofía social desde muchos ámbitos, muchos frentes, muy ricos todos ellos. Y nada, quería recomendaros 3 libros, 2 de ellos los tenemos aquí. El que no está es Precariedad, exclusión, marginalidad, una historia conceptual de la pobreza, que ha coeditado junto con Juan Manuel Portemón en las prensas de la Universidad de Zaragoza, este mismo 2022. Y luego estos otros 2 libros, La filosofía social ante la precariedad, genealogía, resistencia a diagnósticos, editado para Catarata, que es un volumen en el que se recogen muchas de las intervenciones que venimos desarrollando en el proyecto de investigación del que os hablaba al principio y al que os invito a asistir, todas las actividades que hagamos y a visitar nuestro canal de YouTube, donde colgamos todos los vídeos. Y luego esta monografía sobre Hannah Arendt, la filosofía frente al mal, de Alianza, el año pasado salió, que es un libro estupendo porque, no solo introduce en Arendt, digamos, sino que problematiza muchas lecturas y la devuelve un poco al presente de nuevo. Y nada, sin más, os doy muchísimas gracias. Fernando, Nuria, va a empezar Fernando, yo creo. Hablará él, luego hablará ella y estableceremos luego un diálogo entre ellos y para que podáis intervenir también todas las que queráis. Y nada, muchísimas gracias por venir. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a quienes habéis venido, que no es nada fácil en una tarde tan desapacible y en épocas que están ya muy cargadas de trabajo, quienes estamos sobre todo en los terrenos de la enseñanza. Mucho mayor mi agradecimiento a los organizadores de este ciclo por haberme invitado, a Nuria y a la librería por tener aquí los libros. Y bueno, sin más empiezo. He hilado unas cuantas ideas como propuesta más bien para discutir. No, seré bastante breve. Lo que voy a hablar tiene dos partes. En una primera querría hacer una breve presentación conceptual de qué entendería yo por precariedad, sin vicio más bien de mi herencia analítica, de empezar siempre definiendo los conceptos y cuidando las palabras para que no se nos desborden. Y en segundo lugar, cómo aparece la idea de precariedad en la historia de esta forma de pensar, que es la literatura desde los más viejos tiempos de la humanidad, en qué medida hay ciertos libros que voy a clasificar como sapienciales, es decir, libros que trasladan la experiencia de una generación a las siguientes y que tienen que ver con hacer visible la precariedad como una manera de hacer visibles las barreras que excluyen lo político del puro ejercicio del poder. Es decir, en cierto sentido, es un género que lo podemos encontrar muy a lo largo de la historia, pero yo me voy a referir a 2 libros sapienciales de la antigüedad. Uno está en la Biblia, es el libro de Job, otro pertenece a la gran literatura griega, la dramaturgia, que es Antígona,
Sófocles, y a un libro muy reciente de Belén Goperi, que es Existiríamos el mar, que me parece que entra dentro también de esta categoría de señalar, y os espero intentar convenceros de por qué son sapienciales, porque nos trasladan cierta experiencia del mundo. Bueno, la idea de precariedad, que seguramente los que estáis en este proyecto os vais a reír de mí por mi ingenuidad, pero consideraría que precariedad es más bien un estado, es decir, una condición de vida que así muy rápidamente clasificaría como aquella condición en la cual las personas que lo viven quedan excluidas de la posibilidad de hacer una vida normal en el sentido de desarrollar planes de vida a largo plazo. La precariedad es sobre todo un estado de vida presente continuo, donde ni el pasado ni el futuro cuentan, sino que cuenta más bien una pura y continua reacción a los estímulos de la vida y a las amenazas de la vida inmediata. En este sentido yo distinguiría precariedad del estado de pobreza. Pobreza es un estado, digamos, que tiene una dimensión bastante objetiva, aunque es relativa, es decir, podemos hablar de pobreza diferenciando entre épocas históricas, posibilidades de producción de una sociedad, causas de la pobreza, es decir, ahí hay digamos, características muy objetivas que nos permiten, perdona por la redundancia, objetivarla en forma de estándares, de medidas, etcétera, pero la condición de pobreza como tal, por sí misma, a no ser que sea un producto estratégico de formas económicas y formas de desigualdad, no necesariamente hay que calificarla como un estado de desgracia. Es decir, en el estado de pobreza podemos encontrar vidas y formas de vida en las que rija la solidaridad, la fraternidad y es decir, a lo largo de la historia el estado de pobreza por sí mismo no es el mal, es el contexto en el que se produce. En ese sentido, se puede estar precario, se puede estar en una condición de precariedad, aunque no necesariamente se viva en una condición de pobreza. Más bien la precariedad tiene mucho más que ver con un sufrimiento continuo, con una manera de corrosión del carácter, de dificultades insalvables de llegar a ser, en el sentido de no ser capaces de desarrollar, en este sentido, planes de vida, ¿no? Históricamente la precariedad, es decir, donde empiezan los problemas duros es cuando se intersecan precariedad y pobreza, es decir, cuando la escasez lleva también o conlleva también la idea de precariedad. En este sentido, así, hacerlo muy rápidamente, que quizás luego podemos hablarlo más en el debate, es decir, no basta con tener faltas de subsistencia, sino que estas faltas de medios de subsistencia tienen que llevar a entrever, digamos, déficits radicales en tres dimensiones, que yo diría en el tener, en el poder y en el saber. Es decir, podemos hablar de una precariedad material, de una precariedad agencial y de una precariedad epistémica. Las tres contienen, digamos, el daño básico en el que ocurre esta situación. La lucha contra la precariedad ha sido tradicionalmente mucho más importante y mucho más dura que la lucha contra la pobreza. Es decir, la lucha contra la pobreza puede tener una dimensión de caridad, de compasión, mientras que la lucha contra la precariedad es el origen de todas las políticas de solidaridad en la historia. Los sindicatos, las cooperativas, lo que llamamos seguridad social, las pensiones, casi todos los bienes públicos que hoy podemos calificarlos como solidaridad social de unos grupos con otros y unas generaciones con otras, tienen su origen en una lucha contra la precariedad, es decir, hacer posible las perspectivas de futuro a gente que por sí misma no las tendría. Gonzalo Velasco,
compañero que trabaja conmigo está trabajando sobre cómo la idea de solidaridad y la lucha contra la precariedad nace en el siglo XIX, está muy involucrada con todas las luchas obreras, pero tiene una dimensión de hacer posible el futuro de la gente que por sí misma no lo tiene. En ese sentido es en el que la precariedad no es simplemente escasez, es algo más, y la lucha contra la precariedad es algo más. Entonces, importa la precariedad material, el no tener, pero importa en tanto que estaba pensando, podemos tener una casa, podemos tener un salario, podemos tener ciertos medios que incluso comparativamente entre sociedades podrían verse como riqueza. Gente que está en una condición muy precaria en Madrid, pues si estuviera en Nigeria o en Zimbabue, pues a lo mejor diría, pues estáis ganando suficiente o tienes un acceso a bienes mucho mayor que el que podemos tener nosotros. Pero no se trata de eso, se trata de si es posible hacer planes de vida, como por ejemplo tener una pareja, que a veces ni siquiera se puede llegar a eso, o mucho más plantearse el tener una familia, el tener planes de vida a largo plazo, cómo voy a organizar los 10 siguientes años de mi vida, cuando ni siquiera se puede entrever qué es lo que va a ser de mí en los próximos años. Es en ese sentido donde la escasez produce estado de precariedad, donde el no tener es no tener posibilidades de planes estratégicos y por tanto de formas de llegar a ser. Esto es lo que definiría como precariedad material. En lo que se refiere a la otra precariedad, que es precariedad agencial, quizá precariedad política también, que tiene que ver con una condición de entenderse en la vida y de hecho estar en la vida en una situación de impotencia activa, una situación en la cual prácticamente la propia vida se abandona en una forma de nihilismo, de abandono al destino, a la fortuna. Mira, la precariedad agencial es esta precariedad en la cual enormes capas de la población llegan a convencerse de que hagan lo que hagan, no importa. Si vamos a cualquier barrio de la periferia, es muy rápido ver cómo se materializa la precariedad agencial, viendo el número de casas de apuestas y casas de juegos que hay. A medida que uno va subiendo estas Carabanchel o Vallecas, va viendo cómo aumentan y cómo se acercan. Eso tiene que ver con esa, es decir, solo la lotería me va a poder salvar de donde está. Nada puedo hacer, nada se puede hacer. Y es entrar en una forma de vida donde el nihilismo agente ya ha invadido y ha corroído completamente el alma, ¿no? Donde ya se ha abandonado toda... tiene mucho que ver con adicción, por supuesto con adicciones, con maneras de entender la vida como éxito, el hecho de que entre los adolescentes haya generado esta idea de que tantas veces que lo que quieren ser es youtuber o influencer o que no llegar a tener éxito en el deporte o en la canción, son maneras, formas positivas de algo que ya es una rendición agencial, de decir, no me cabe otra posibilidad que tener suerte y triunfar, ¿no? Donde el ganador se lo lleva todo. Bueno, pues esta idea tiene mucho que ver con esta vivencia de la precariedad agencial, del sentir que cualquier cosa que se haga lleva a callejones sin salida en la vida. La tercera forma de precariedad es la que llamo precariedad epistémica, que no es menor que las otras, es algo que he tratado en el último libro, que tiene que ver con lo que Miranda Fricker llama injusticia epistémica, que ella lo define como el no tener acceso a aquellos bienes de conocimiento comunes que nos permitirían entender la situación en la que estamos. El estado de precariedad epistémica es el estado en el cual tantas víctimas terminan pensando que son ellas las causantes de su condición, terminan confundiendo victimarios y víctimas y terminan no entendiendo por qué ocurren. Y me parece que esta tercera forma de precariedad, que es una exclusión
radical del acceso a los bienes comunes de conocimiento que nos permiten entender la sociedad, es entrar en un estado de opacidad completa de lo que son las tramas causales que organizan cómo son las cosas. Y estas tres dimensiones, estas tres facetas de la precariedad hacen que vivir en la precariedad sea vivir en un estado. Y aquí el segundo punto que querría tratar es una idea que tomo de Simone Weil. Simone Weil lo habla en un texto pequeñito que está en sus obras completas, que se llama El amor de Dios, en el que ella distingue entre el estado de desgracia y el sufrimiento. El estado de desgracia, dice, es aquella condición en la que el dolor, el sufrimiento, la opresión se viven, como he estado describiendo, como estados de precariedad, como estados que no tienen salida y que no tienen explicación. Pero no todo estado de sufrimiento, no todo dolor es por sí mismo un estado de desgracia. Hay dolores que se entienden porque son, puede que se resuelvan o puede que no se resuelvan, pero se comprenden las causas, se puede luchar, se crean espacios de resistencia, espacios de solidaridad, etcétera, donde se puede salir del estado de desgracia para estar en otro estado que no es necesariamente un estado en el que se resuelven los problemas, pero sí se resuelve el nihilismo, la rendición. Se entra en otra fase que puede ser la condición de resistencia. Ella ponía el ejemplo Simone Weil de los dolores de parto. Pueden ser muy intensos, pero nadie lo consideraría como un estado de desgracia. Es decir, aunque la Biblia diga parirás con dolor, el parir con dolor no es un estado de desgracia, sino que puede ser considerado como algo que se realiza como un gesto de amor. Bueno, esta distinción que hace Simone Weil es la que me lleva a mí a plantear la idea de que el estado de precariedad por sí mismo es un estado de desgracia, pero es un estado del que se puede salir a través de muchos medios, algunos de los cuales son estos que nos ha dotado la capacidad de pensamiento que ha sido a lo largo de la historia humana la literatura, los gestos comunicativos que contienen ciertos libros que califico como libros sapienciales, que tienen la virtud de ser los libros sapienciales, los primeros que ocurren, que los encontramos casi en los primeros momentos de la escritura, el Mahabharata, encontramos muchos libros sapienciales muy parecidos en la literatura de Oriente Medio, y algunos de ellos aparecen como tales en la Biblia. Entre ellos está Job, el libro de Job. Son libros que se originan al mismo tiempo que el Estado, al mismo tiempo que son libros que aparentemente se dirigen a los dioses, pero realmente son interpelaciones al poder. En los momentos que emerge el Estado, en el momento en que un grupo dominante se erige poderosos y oprime al resto, va a estar siempre bajo la condición de miedo a qué va a ocurrir con aquella gente que está dominando. Y hay este momento de miedo, de tensión a una posible sublevación de la gente que tienen oprimida, y por otra parte la condición de estar oprimido va a ir llevando a la génesis de ciertos mitos en los cuales se plantea el por qué estoy así. El libro de Job, si lo recordáis, es un libro que comienza con una asamblea de dioses, en la cual Jehová convoca a todos los dioses, entre ellos a un dios menor, que es Satán, que es el demonio, que aparece en la Biblia como un dios más, como un dios menor, y entonces Satán les dice, bueno, tú te crees que eres muy querido por tus súbditos, pero vamos a probar a ver si eres tan querido. Déjame a tu mejor súbdito, y entonces ahí empieza la historia. Job entra en un estado de desgracia y va a salir del estado de desgracia a través de interpelar continuamente
los amigos le dicen, hombre, hay que aceptar lo que ocurre, esto siempre pasa, ya saldrás. Él no acepta no acepta para nada el consejo de los amigos y sigue interpelando a Yahvé. Y es el único libro en la Biblia, toda la Biblia, en el que Yahvé se digna responder a la interpelación de alguien, de un súbdito. Y es porque dice, ¿tú quién eres para interpelarme a mí? Y así termina el libro de Job, pero ha aparecido ya, Job ha salido del estado de desgracia. Job puede haber estado en una situación precaria, pero ya sabe lo que está ocurriendo, sabe quién es el causante de todo ello y lo interpela. Y lo mismo ocurre con Antígona. En general toda la literatura dramática, la literatura y toda la dramaturgia griega era un espejo oscuro, todos sabemos, un espejo digamos, que tenía un contenido religioso, un contenido político, en el que se deliberaba, digamos, el teatro junto con la asamblea era el otro lugar de deliberación sobre la vida en Atenas. En este caso, Sófocles, cuando escribe Antígona tiene también esta característica del libro sapiencial, que tiene que ver qué hacemos con los que han quedado fuera por el orden dominante. Y bueno, es un juego dramático de cómo es posible conquistar la palabra. Hay una conspiración entre Antígona y su hermana Ismene para quién va a tomar la palabra. Ismene decide tomar otra forma de resistencia, que es el silencio, pero Antígona dice, no, me voy a jugar la vida y en mi discurso funeral voy a interpelar al dictador. Me voy a jugar porque el discurso funeral tengo derecho a hacerlo. Era un debate que había en esos momentos un poco anteriores, en las reformas en Grecia, donde los ricos tenían derecho a funeral público y a discursos públicos y los pobres no. Y era un debate muy fuerte de tensión entre la oligarquía y la democracia en Atenas acerca del discurso funeral. Y en ese trasfondo Antígona es ¿quién tiene derecho a hablar? Y dice, yo tengo derecho a hablar y para esto, mientras me van conduciendo a la muerte, yo voy a hacer mi propio discurso funeral, que va a ser una apelación al pueblo. ¿Veis lo que está ocurriendo? Es una conspiración y una confabulación en un sentido, en el sentido etimológico del término conspiración, que es respirar juntos, o en el sentido de confabulación, que es fabular o contarse cuentos juntos, ¿no? En ese sentido, es un libro también sapiencial donde aparece dónde están los límites de lo político. En el caso de Job, los límites de lo político es el poder, tiene que dar explicaciones de las decisiones que toma. En este caso de Antígona, el poder está obligado a dar razones de por qué deja fuera a una gente y a otra no, quién merece ser llorado y quién merece tener un duelo y por qué lo merece. Y ya para terminar, la tercera el libro sapiencial al que me quería referir tiene que ver con la última novela de Belén Gómez, Existiríamos el mar, que tiene también otra función en un momento en el que se ha desfondado nuestra capacidad política, que todos sentimos que no se puede hacer casi nada. Ella construye una historia de 5 personas que viven en un piso por aquí en el centro de Madrid, que han decidido vivir juntas quizá porque su salario no es suficiente para tener una casa aquí en Madrid, pero también porque la vida en común en ese piso les puede ayudar. Son gente que en su vida cotidiana pues tienen trabajos más bien precarios, ejercen también cierto activismo de forma sindical, pero lo que hace interesante esta novela es que de pronto una de esas personas, la que vive en un estado más precario, que vive de un trabajo a otro y ya en paro, ha decidido escaparse, ha decidido irse sin dar ninguna explicación, perdón por el spoiler, y se va a un lugar del mundo donde ella cree que puede encontrar, esa persona Jara, que va a encontrar una respuesta a qué es lo que soy yo, me lo merezco yo el no poder encontrar trabajo. Entonces toda la novela es una especie de novela de intriga en la que los amigos no se resignan a no encontrar a esta chica y van a conspirar para encontrarla. Y lo interesante de esta novela es que
lo que hace sapienciar esta novela es la idea de que incluso en estados de precariedad hay algo que puede vencer el estado de desgracia, que son los lazos de fraternidad. La fraternidad es algo distinto a la solidaridad. Yo puedo tener, digamos, con la lucha feminista yo tengo solidaridad, pero yo no soy mujer, no tengo los sufrimientos que pueden tener las mujeres por violencia, por sumisión, por el patriarcado, pero puedo tener acompañar en su larga trayectoria, y ahí, digamos, la relación de solidaridad es estar junto a, aunque incluso no se puedan entender completamente los objetivos, las experiencias, etc. Mientras que la fraternidad es otro paso. La fraternidad es construir lazos emocionales, prácticos, que tienen que ver con el vivir juntos en una misma experiencia. Y lo que hacen este grupo es decir, bueno, probablemente no vayamos a cambiar el mundo, el sindicato en el que estamos no hace mucho, vamos de derrota en derrota, pero en esta casa no nos vencen. En esta casa los lazos que tenemos son más fuertes que el resto. Y en ese sentido sapiencial, en la medida en que transmite el mensaje contrario a estos mensajes de derrota, por ejemplo, de Mark Fisher y de Frederick Jameson, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y la imaginación ha muerto, ya nos han destruido. Este libro sapiencial dice, es posible tener, en qué medida la ficción, en qué medida pensar narrativamente puede abrirnos caminos y puede abrirnos espacios de resistencia. Y bueno, esto sería así muy rápidamente lo que os quería contar, como veis, es una parte de análisis conceptual y en qué medida podemos encontrar esta salida de los estados de precariedad a través de la literatura sapiencial. Es cuestión de investigar por ahí qué libros pueden alcanzar este estatus de ayudarnos a salir de los estados de desgracia. Pues muchísimas gracias, Fernando, por este mapa de problemas, de autores y de posibles salidas que nos has hecho. Y bueno, antes de darte la palabra, quería decir, bueno, perdón por la emoción del directo, que se me han olvidado un par de cosas antes, muy importantes las tres. La primera, bueno, soy Guillermo, encantado de conoceros, la primera presentarme, y la otra más importante todavía, que es presentar a Jorge, que es el otro organizador del proyecto junto conmigo. Y la tercera, dar de nuevo las gracias pues, a Jorge y a Nuria, muy especialmente, porque sin ellos pues, esto no hubiera salido adelante de ninguna de las maneras. Y ahora sí que te doy la palabra, Nuria. Y luego además diciendo, para que me conozcáis un poco más, que bueno, que es mi directora de tesis y que no podía estar más contento por ello. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, todas. Les habéis decidido pasaros por aquí, que es un placer poder realizar por fin, comenzar este ciclo, ¿no?, de diálogos y de conversaciones. Y bueno, yo quería empezar también sin deseo de ser redundante, agradeciéndoos a Guillermo, a Jorge, por la voluntad, por, en fin, esa idea magnífica, ¿no?, que tuvisteis de abrir en los trabajos que estamos realizando en este curso el terreno y visibilizarlo mucho, ¿no?, al diálogo entre la teoría social, la filosofía social en un sentido lato y la literatura como archivo, ¿no?, que es algo que yo creo que nos interesa a muchas de quienes estamos en el equipo de investigación y también en el grupo de investigación en la Complutense. Y creo que también como experiencia tiene su sentido, ¿no? Se descubren cosas, aparecen cuestiones que de otra manera, de la mano de la lectura de ensayo, es más difícil que se planteen, ¿no?, determinadas cuestiones, determinados problemas, ¿no? Yo voy a empezar, desde luego, confesando, reconociendo que estoy muy de acuerdo y me parece muy útil, ¿no?, ese mapa cognitivo analítico que presentaba Fernando, ¿no?, al comienzo. Distingamos, ¿no?, ejes en el campo de la precariedad, comencemos también distinguiendo
con un eco histórico muy relevante de qué es precariedad laboral, qué es conciencia de lo precario y del tipo de déficits cognitivos, políticos, prácticos que trae consigo la precariedad y que es la historia de la pobreza, digamos, ¿no? La pobreza como en fin, pues un proceso, digamos, de debilitamiento, de vulnerabilidad de grupos sociales que tiene una génesis material muy determinada y que naturalmente se interseca en su historia y en su historia cultural con la precariedad, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, en ese sentido, yo voy a partir, digamos, de ese mapa tan claro y que creo que es muy útil para introducir un contexto que es en el que estoy trabajando y con el que espero, pues, en fin, definir un poco mi aportación también al propio proyecto, ¿no? En el que estamos, al Precariedad Lab. Yo estoy trabajando desde hace algún tiempo en un ensayo, que es en realidad el que motiva que yo venga a hablar aquí de Pardo Bazán, de Emilia Pardo Bazán y de Luisa Carnés. Estoy trabajando en un ensayo que tiene como título El pensamiento social en la Edad de Plata española, es decir, el pensamiento social desde 1875, para entendernos, hasta 1936, hasta el estallido de la Guerra Civil, incluyendo algunos textos también de Zambrano y otros autores que nos llevan, pues, a los años de la batalla, ¿no? A los años de la guerra. Y en ese espacio, digamos, que se me abrió, que se me generó de reflexión, que por supuesto está muy ligado al proyecto, quiero trabajar, y eso es en lo que estoy, en recuperar corrientes de pensamiento más o menos subterráneas que no se han canonizado tanto como otras, ¿no? El asunto de la filosofía social, de cómo en el pensamiento español, en el tramo histórico que he señalado, se ha tratado, se ha reaccionado ante cuestiones como la desigualdad social, la desigualdad económica, cuestiones como la vulnerabilidad como condición esencial, digamos, a la condición humana, como una condición, un hecho radical, como diría Ortega, ¿no? Cuestiones que tienen que ver también con la construcción de agencia política. Creo que estas líneas que acabo de nombrar aparecen de manera muy, en fin, como muy consistente, ¿no? en diferentes autores, pensadores y no pensadores, y en ese sentido en el ensayo pues tengo que desplegar una polifonía de las voces y también disputar frente a aquellos que defienden, por ejemplo, y eso lo tenemos muy cercano porque en nuestra facultad, ¿no? en el eje más institucional, digamos, de nuestra facultad, pues la Escuela de Madrid se suele entender como algo de Gauss, que nos lleva también a Zubiri, nos lleva a Zambrano, que es la única chica, ¿no? Es un corte epistémico, pues, en fin, yo no tengo ningún problema con caracterizarlo como limitado, ¿no? La Escuela de Madrid yo creo que nos lleva mucho más allá, que nos lleva unos secundarios de lujo, que nos trasladan de gente como José Bergamín, a Eugenio Imaz, por supuesto, pero también a Luisa Carnés, a Margarita Manso, en fin, la generación del 27, incluso la generación del 26, si utilizamos la fundación del Liceum Club Femenino como un acontecimiento cultural importante para definir la llamada generación del 27, más masculina que la del Liceum Club Femenino, yo creo que esa generación es una generación que nos depara muchas sorpresas. Y muchas sorpresas acerca de la manera en que piensa la relación entre la sociedad y el Estado, por ejemplo, ¿no? Para ser muy esquemáticos, donde el programa de Joaquín Costa está muy presente, la IDE, la Institución Libre de Enseñanza, está muy presente, pero también hay una conciencia importante acerca de que determinados caminos, determinados itinerarios tienen un recorrido y ese recorrido pues, es un tanto limitado y un tanto complejo de adoptar también y de materializar en un caso como España, en una realidad tan compleja, territorialmente tan compleja, culturalmente tan heterogénea como es España, ¿no? De manera que, bueno, en el ámbito de este ensayo, pues yo me voy a concentrar en algo que en algún momento espero que se convierta en artículo y que enfoca en qué medida la actividad laboral es también un espacio de experiencias, es ese espacio de mediaciones, ¿no? de espacios intermedios, como diría Fernando. El espacio laboral es un laboratorio privilegiado para reconocer maneras
de reaccionar ante el contexto civil, maneras de reaccionar ante la colocación, el arraigo, la posición social que los sujetos tienen, maneras también de habérselas con la relación con el otro, la intersubjetividad, la clase social, la desigualdad, el campo práctico. Es algo que en el campo de trabajo, digamos, tiene pues una posibilidad, digamos, especial de cultivarse, de definirse, de delimitarse, y en ese sentido me interesa mucho, y eso es de lo que voy a intentar hablar, reconocer cómo en el ámbito de la literatura, con más fuerza que en el espacio filosófico, con más fuerza que en ensayos filosóficos que nos puedan entregar, suministrar autores como Ortega, no digamos ya autores como José Gaos o autores como Javier Zubiri, sobre todo en el campo literario, desde el horizonte, digamos, en que el programa político federalista parece que tiene alguna posibilidad, en los años 70, en el año 73, 74, del siglo XIX, ¿no? En ese último tercio del siglo XIX, desde ese arco temporal que nos lleva desde Pi Margall realmente hasta la Guerra Civil, pues me pareció interesante, me pareció prometedor detenerme en dos figuras como son Pardo Bazán y en concreto en una novela de Pardo Bazán que se titula La Tribuna, una novela que se publica en 1883, y también en una novela muy sepultada por la reconstrucción del canon literario de la generación del 27 como es Luisa Carnes. Es muy llamativo, sobre todo en este último caso, que buscadores de tesoros, buscadores, en fin, visitadores del rastro habituales como Andrés Trapiello en Las armas y las letras, que por muchos aspectos me parece un libro muy bien articulado, muy bien construido, que naturalmente tiene también unos ejes ideológicos evidentes, ¿no? Pero me sorprende mucho, digamos, que alguien como Trapiello no recuperara a una figura como Carnes, ¿no? que le dedique apenas dos frases en Las armas y las letras y como una autora menor, como una autora que no cambia nada, que no viene a cambiar nada. Yo creo que ese tipo de consideraciones, esa óptica, es también un cierto síntoma de cómo tratamos a nuestra propia historia material, ¿no? Y es, en fin, algo que genera, pues a quien se acerca a estas fuentes, bastante, en fin, pena, ¿no? Y cierta indignación, cómo es que maltratamos de este modo nuestra propia tradición, ¿no? Podríamos decir, la tradición hispánica que se ha ocupado de cuestiones como el malestar que puede aparecer en los espacios laborales, el malestar que pone en evidencia pues, las condiciones opresivas de realización de un trabajo, de realización de una actividad profesional, con horarios insostenibles, por ejemplo, también con malas relaciones, con los cuadros altos en el espacio laboral, ¿no? Creo que hay mucho trabajo al respecto. En el ámbito hispánico, desde luego, en el ámbito español, a nivel nacional, creo que esto es así, que tenemos un campo bastante amplio. Y en el ámbito alemán, en el ámbito germánico, también es muy interesante. Pienso en concreto en un proyecto que está dirigiendo ahora Sonia Rivas, con una colega de la Universidad de Barcelona, desde la Pompeu Fabra, con sede en la Pompeu Fabra, que está dedicado a analizar el trabajo de autoras alemanas que califica el equipo de investigación, lo califica como las atentas, ¿no? Que son autoras muy atentas a la micrología de la cotidianidad, del ámbito doméstico, de lo que pasa en el ámbito doméstico, qué tipo de impotencia también social se va construyendo ahí. Y entre esas autoras encontramos pues algunos nombres que nos pueden sonar más o menos, como Vera Zanetti, por ejemplo, y nos encontramos también con María Leitner. Hotel América, recientemente traducido al castellano, de María Leitner, me parece también una joya para todo el que intente llevar a cabo una cierta historia cultural de la precariedad laboral, del malestar en el trabajo, de la percepción subjetiva del trabajo, de cómo se han transformado las formas laborales a lo largo de la historia en ese apretado siglo XX,
pero también con indicaciones que nos pueden resultar de ayuda para interpretar el suelo que pisamos a ese respecto en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, en este sentido, como digo, me centro mucho en la tribuna, voy a hablar de eso, la tribuna de Pardo Bazán, y una novela de Luisa Carnés titulada Tea-Rose, Mujeres Obreras, ¿no? Con ese subtítulo de Mujeres Obreras, ¿no? La primera obra es una obra que nos traslada, y esto me parece también importante, a un territorio nacional, que no es Madrid, que es Galicia, y que creo que es un territorio muy potente en relación con esta temática, puesto que en la Galicia de finales del siglo XIX nos encontramos con un auténtico paradigma, podríamos decir, yo por lo menos me animo a mí misma a defenderlo, un paradigma de pensamiento social que está representado por autoras más o menos cercanas, por supuesto, a la doctrina cristiana y a una suerte de proyección de los valores cristianos sobre esos primeros efectos que el capitalismo se ve que está teniendo, ese capitalismo industrial sobre la sociedad española, sobre los vínculos familiares, pero también sobre los vínculos humanos a secas, ¿no? En ese paradigma podríamos situar a Concepción Arenal, naturalmente, pero también a una poeta, como es el caso de Rosalía de Castro, podríamos situar Follas Novas de Rosalía perfectamente, como un espacio, digamos, muy sapiencial, ¿no? Una cuestión muy sapiencial que ilumina a fogonazos realidades en las que, por ejemplo, pues un grupo de buenos burgueses van a misa el domingo sin atender a que pasan delante de un huérfano desarrapado que está pidiendo limosna en la puerta de la iglesia, ¿no? Rosalía no condena abiertamente, es decir, no condena expresamente porque no hace teoría, pero presenta, digamos, esa imagen, ese fogonazo de luz, ¿no? que plantea, pues, sencillamente exhibe la falta de piedad de esas gentes y problemas, ¿no? Que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la crueldad a secas, ¿no? Que inundan la realidad gallega del momento. Creo que en ese paradigma también podemos incluir a Pardo Bazán. Son autoras socialmente con unos orígenes muy distintos y con unos itinerarios también intelectuales, con unos círculos materiales de conversación, de diálogo, de prácticas diferentes. Pero en todas, digamos, hay una preocupación por regenerar el espacio de lo común, por regenerar lo que nos une, ¿no? a los sujetos en sociedad. Se preocupan por la sociedad. Y se preocupan de una manera muy material, que es lo que especialmente me interesa de ellas, y de una manera muy material que, por ejemplo, contrasta mucho con todas esas afirmaciones, precisamente por ese subrayar el territorio. Son gallegas, son todas gallegas, claramente algunas de ellas, especialmente Pardo Bazán, pero también Rosalía, vienen a Madrid. Para Rosalía la llegada a Madrid es la llegada, digamos, a una ciudad oscura, una ciudad un tanto sombría, una ciudad institucional, pero también una ciudad en la que, digamos, hay poco vínculo social, no se siente, digamos, bien recibida, no siente que esa sociedad, la madrileña, en fin, la esté acogiendo, y por ello muchas veces también el propio digamos, ámbito gallego puede sentir que bueno, son mujeres que han dejado Galicia, ¿no? Luego vuelven, pero vuelven, digamos, como puntualmente, y eso podría parecer como que las desencarna desde el punto de vista del territorio, ¿no? Pero creo que en todas ellas brilla especialmente esa importancia del territorio más que, digamos, la importancia de lo nacional, o el peso, incluso simbólico de lo nacional, ¿no? Frente a lo que pueda considerar alguien como Ortega en la España invertebrada, en ese ensayo que se está celebrando este año, ¿no? Por mucho que gente como Ortega pueda decir que en España todo lo ha hecho Castilla y Castilla lo ha deshecho, es decir, ese tipo de afirmaciones donde parece que hay una suerte de esencia castellana, uno diría una casta castellana que siempre ha estado presente, ha sido como la infraestructura. Desde Pera, Bosquilla y Pera, más bien tendríamos que decir, ha sido una superestructura un tanto artificiosa. Frente a esa manera de entender España, en estas autoras, en las que además encontramos en concreto en Pardo Bazán una enorme atención a los espacios laborales,
a qué pasan los espacios laborales y espacios laborales feminizados, ¿no? En estas autoras nos encontramos una suerte de legado, pervivencia de un legado, que seguramente es aquel en el que está también Joaquín Costa, es también en el que está el Joaquín Costa de las economías populares, ¿no? De su obra sobre derecho consuetudinario, que realizar un mapa de las economías populares en España. Y claro, esas economías populares, como ve cualquiera que se haya acercado a este libro polifónico, porque no es de Costa, sino que Costa, en fin, pide ayuda a muy diferentes intelectuales, pide ayuda, por ejemplo, a Unamuno, para que le cuente lo que es la lorra en Vizcaya, ¿no? Cómo funciona la lorra, cómo la gente se van prestando bienes de primera necesidad en el campo vasco, cuando llegan, pues en fin, las malas cosechas para algunos, cuando llegan las vacas flacas, ¿no? Cómo se van creando esos mecanismos de solidaridad. Derecho consuetudinario es una obra polifónica, es una obra en la que colabora una comunidad de autores, es una obra, digamos, de todos y de nadie al mismo tiempo, y creo que esa fragmentación territorial que aparece en esa obra de Costa, y que seguramente el propio Costa ni siquiera aprovecha, digamos, cuando quiere proyectar su programa político, ese programa político que también Ortega recoge en el año 14, en Vieja y Nueva Política. Creo que esa, digamos, virtud de la fragmentación, esa virtud de la territorialización, ¿no? de reconocer los territorios, reconocer las regiones y también valorar las experiencias desde ese punto de vista, creo que es una ganancia y creo que es muy iluminador. En el caso de la novela La Tribuna, Pardo Bazán, digamos, se interesa en primer lugar por realizar esta obra, claramente movida por sus simpatías naturalistas, ¿no? Con el naturalismo literario. Recordemos que el año en que se publica también La Tribuna es el año en que Pardo Bazán publica ese escrito programático de la cuestión palpitante, ¿no? En el que gente como Zola se preguntará si realmente es una mujer, es un varón el que ha escrito eso, ¿no? No se cree demasiado que sea una mujer, representa muy bien los principios del naturalismo de la literatura francesa, de la novela francesa que está desarrollando alguien como Zola, y formando parte, digamos, como una pieza que está insertada en ese método literario. Pardo Bazán se interesa de modo muy central, muy obsesivo, por la manera en que desarrollan su trabajo las cigarreras gallegas de una fábrica de tabacos, la fábrica de tabacos de La Coruña, ¿no? Donde ya en el año 54, ya en 1854, considerado por muchos el comienzo de la lucha obrera femenina en España, no en Madrid, no en Barcelona, no en Bilbao, sino en La Coruña, se produce una huelga ludita, una huelga de las trabajadoras que se enfadan mucho, no solamente por las condiciones laborales opresivas, insoportables a las que están sometidas, con bajos salarios, sino que, sobre todo, lo que las indigna y lo que les lleva a declarar la huelga y a extenderla todo lo que pueden. Naturalmente la huelga fracasa, pero en fin, ellas, digamos, dejan un hito importante en la historia de la lucha obrera en este país. Lo que les lleva a esa declaración de huelga, pues es que van a entrar en el espacio de la fábrica unas máquinas para picar tabaco, y esas máquinas van a cambiar totalmente la relación que estas tienen, ¿no? Con la fabricación de tabaco. La relación que estas tienen corporalmente con los instrumentos, con los materiales de los que se sirven, con esa práctica artesanal en la que estaban insertas. Esta fábrica de tabacos, por otro lado, es una fábrica en la que las mujeres solían entrar con 7 o 8 años y en la que podían terminar abuelas, es decir, se podían encontrar perfectamente 3 generaciones de mujeres gallegas en ella. Las mujeres ancianas, lo describe también Lamparo, la protagonista de La Tribuna. Las mujeres ancianas ya no son capaces, ¿no? de trabajar bien, no pueden afinar, no se les puede, digamos, asignar determinadas tareas, ¿no?
las que son más sutiles, las más rigurosas, que exigen más atención, más perspicacia, para empezar visual, eso hay que dejárselo a las más jóvenes, ¿no? Pero realmente en la fábrica de tabacos a la que se acerca Pardo Bazán se genera una comunidad evidente, una comunidad generacional, y se genera una cierta noción de justicia intergeneracional, de cuidarse unas a otras, cuidar a las niñas, para que en fin no se las explote de manera salvaje, pero cuidar también a las ancianas que van a morir trabajando y que son conscientes de que van a terminar su vida laboral y su vida humana sencillamente de esa manera. Y es curioso que Pardo Bazán decide, por esta, digamos, por esta militancia naturalista, que lo mejor que puede hacer es trasladarse a la fábrica, ¿no? Es decir, ella convive con las cigarreras, se va a vivir con las cigarreras, ¿no? No se va a vivir, se va, digamos, toda la mañana, pasa toda la mañana y parte de la tarde con las cigarreras para verlas. Y la primera reacción que tienen las cigarreras es una reacción de desprecio, de rechazo. No la quieren, ¿no? Esta señora, esta marquesa, en fin, esta aristócrata que se cree que puede venir aquí, mirarnos, convertirnos como si fuéramos animales de feria, ¿no? Sienten un poco que las quiere observar, ¿no? Que quiere introducirse un poco en su privacidad laboral, y eso no les gusta, ¿no? Poco después Pardo Bazán se lleva a su hijo Jaime, ¿no? Su hijo Jaime, que además, ironías de la historia, con el paso del tiempo será un poco el responsable de que el Pazo de Meirás, ese pazo familiar de Pardo Bazán, acabe en manos franquistas, ¿no? Se le entregue directamente la llave a Franco, ¿no? Porque el hijo y el nieto de Pardo Bazán serán fusilados en el primer año de la Guerra Civil por un batallón anarquista, ¿no? Y la viuda del hijo, la viuda de Jaime, de ese niño que acompaña a su madre a la fábrica, pues es la que finalmente le entrega, ¿no? Al franquismo el Pazo, casi como como una muestra, me imagino, ¿no? De una reacción de venganza, ¿no? Y en fin, rechazo a quienes habían asesinado a su marido y a su hijo, ¿no? Pero ese niño, que todavía tiene 7 años, en estos momentos de comienzos de la década de los 80, en el siglo XIX, realmente le salva el programa literario a su madre, porque en el momento en que aparece con el niño las cosas cambian, la reciben mejor, les gusta que aparezca con el niño, y bueno, poco a poco pues va, digamos, estableciendo conversaciones con ellas, ¿no? Les pregunta cómo hacéis las tareas, cómo las desarrolláis, qué secuencia, ¿no? Y en la tribuna, y a extenderla todo lo que pueden, naturalmente la huelga fracasa, pero en fin, ellas, digamos, dejan un hito importante en la historia de la lucha obrera en este país. Lo que les lleva a esa declaración de huelga, pues es que van a entrar en el espacio de la fábrica unas máquinas para picar tabaco, y esas máquinas van a cambiar totalmente la relación que éstas tienen, ¿no? Con la fabricación de tabaco. La relación que éstas tienen corporalmente con los instrumentos, con los materiales de los que se sirven, con esa práctica artesanal en la que estaban insertas. Esta fábrica de tabacos, por otro lado, es una fábrica en la que las mujeres solían entrar con 7 u 8 años y en la que podían terminar abuelas, es decir, se podían encontrar perfectamente 3 generaciones de mujeres gallegas en ella, ¿no? Las mujeres ancianas, lo describe también la Amparo, la protagonista de la tribuna, las mujeres ancianas ya no son capaces, ¿no? de trabajar bien, no pueden afinar, no se les puede, digamos, asignar determinadas tareas, ¿no? Las que son más sutiles, las más rigurosas, que exigen más atención, más perspicacia, para empezar visual, eso hay que dejárselo a las más jóvenes, ¿no? Pero realmente en la fábrica de tabacos a la que se acerca Pardo Bazán se genera una comunidad evidente, una comunidad generacional, y se genera una cierta noción de justicia intergeneracional, de cuidarse unas a otras, cuidar a las niñas, para que en fin no se las explote de manera salvaje, pero cuidar también a las ancianas que van a morir trabajando y que son conscientes de que van a terminar su vida laboral y su vida humana sencillamente de esa manera. Y es curioso que Pardo Bazán decide, por esta, digamos, por esta militancia naturalista,
que lo mejor que puede hacer es trasladarse a la fábrica, ¿no? Es decir, ella convive con las cigarreras, se va a vivir con las cigarreras, ¿no? O sea, va a vivir, se va, digamos, toda la mañana, pasar toda la mañana y parte de la tarde con las cigarreras para verlas. Y la primera reacción que tienen las cigarreras es una reacción de desprecio, de rechazo. No la quieren, ¿no? Esta señora, esta marquesa, esta aristócrata que se cree que puede venir aquí, mirarnos, convertirnos como si fuéramos animales de feria, ¿no? Sienten un poco que las quiere observar, ¿no? Que quiere introducirse un poco en su privacidad laboral y eso no les gusta, ¿no? Poco después Pardo Bazán se lleva a su hijo Jaime, ¿no? Su hijo Jaime, que además, ironías de la historia, con el paso del tiempo, será un poco el responsable de que el Pazo de Meirás, ese pazo familiar de Pardo Bazán, acabe en manos franquistas, ¿no? Se le entregue directamente la llave a Franco, ¿no? Porque el hijo y el nieto de Pardo Bazán serán fusilados en el primer año de la Guerra Civil por un batallón anarquista, ¿no? Y la viuda del hijo, la viuda de Jaime, de ese niño que acompaña a su madre a la fábrica, pues es la que finalmente le entrega, ¿no? Al franquismo el Pazo, casi como una muestra, me imagino, ¿no? Una reacción de venganza, ¿no? Y de rechazo a quienes habían asesinado a su marido y a su hijo, ¿no? Pero ese niño, que todavía tiene 7 años, en estos momentos de comienzos de la década de los 80, en el siglo XIX, realmente le salva el programa literario a su madre, porque en el momento en que aparece con el niño las cosas cambian, la reciben mejor, les gusta que aparezca con el niño y bueno, poco a poco pues va, digamos, estableciendo conversaciones con ellas, ¿no? Les pregunta cómo hacéis las tareas, cómo las desarrolláis, qué secuencia, ¿no? Y en la tribuna, Pardo Bazán no solamente se centra en hacer una radiografía del trabajo y del trabajo femenino en esas últimas décadas del siglo XIX en un espacio industrial, manufacturero, como es el de la industria del tabaco. No hay solo una radiografía del trabajo, sino que a Pardo Bazán le interesa mucho mostrar cómo toda una agencia política se va construyendo, digamos, a partir de esa precariedad laboral. Es decir, Amparo, la tribuna, se llama la tribuna porque sus compañeras la ven como si fuera un Graco, uno de los hermanos Graco, como si fuera un tribuno popular que defiende a la plebe romana, pero en la sociedad gallega de finales del XIX, y por tanto le ceden ese estatuto, le ceden esa voz, la consideran de esa manera. Tú eres nuestro líder, ¿no? Tú eres la que nos puede poner voz, tiene muy buena memoria, se queda mucho con las cosas, se queda mucho con los detalles, es republicana, es federalista, les explica el proyecto federalista a sus compañeras, y el proyecto federalista, como sabemos, tiene esa cualidad, esa ocasión perdida, digamos, para la cultura política española, tiene esa capacidad de instalarse, de hacer fuerte a lo municipal, ¿no? a lo que tiene que ver con el ayuntamiento, lo que tiene que ver con la comarca, lo que tiene que ver con la ciudad. La política empieza ahí, la política se empieza a tejer ahí, ¿no? No os quiero hacer tampoco mucho spoiler. Amparo tiene una vida privada también interesante, muy tensionada. Ella se enamora de un oficial, de un militar que la engaña. Tiene un hijo que es ilegítimo, no sabe muy bien, digamos, cómo administrar esa situación. El aprendiz de su padre le quiere echar una mano, le quiere echar un capote, la quiere ayudar. Es decir, también encontramos en la novela la ocasión para detallar prácticas de solidaridad, prácticas de cuidado bastante intensas, ¿no? en estos circuitos. Encontramos también un acercamiento a la situación laboral de los barquilleros. Precisamente el padre de Amparo tiene esa profesión y recibe en su casa a un muchacho que, digamos, va a formar en esa profesión. Y bueno, en definitiva, esta novela de Pardo Bazán tiene, digamos, ese interés, ¿no? Ese factor que la vuelve tan interesante de intentar
pensar la vida, intentar pensar la vida que es una vida laborante, que no es por tanto la vida de Pardo Bazán. Ella se dedica a la literatura, ha hecho de la literatura su vida, pero tampoco lo ve exactamente como un trabajo, no tiene que trabajar para vivir, pero ella quiere hacer ese esfuerzo, ese desplazamiento epistémico, situarse en la posición de la cigarrera para volverlo literatura y por tanto para rehabilitarlo, ¿no? Es muy curioso que cuando María Zambrano en Los intelectuales en el drama de España, por ejemplo en Vida, en poesía, vida y pensamiento, en poesía y pensamiento en la vida española, cuando Zambrano en ese ensayo del 37 se ocupe de las diferentes manifestaciones, figuras que ha ido tomando, que ha ido adoptando la vida española, desde el senequismo hasta llegar a la voluntad ignaciana, ella se detiene mucho, Zambrano, en Benito Pérez Galdós, en la novela que Pérez Galdós dedica a los limosneros de Madrid, ¿no? Pero sin embargo no hay un solo, digamos, una llamada, no hay una atención en ningún momento, ninguna cita de Zambrano que vaya dirigida a Pardo Bazán y que vaya dirigida en concreto a esta novela, que es una novela muy singular en el espacio de producción literaria de Pardo Bazán, ¿no? La novela está hecha, desde luego, podríamos decir que en misericordia de Galdós también, ¿no? Que hay trabajo de campo, Galdós se ocupa de tener también, trabajar en cierta cercanía con los miserables, saber lo que es la calle, lo que significa vivir en la calle. En el caso de Pardo Bazán creo que la especificidad es trasladarse a ese espacio intermedio, a ese espacio que no es ni enteramente privado ni enteramente público. Es un espacio en el que la gente piensa, en el que la gente padece y precisamente como señalaba Fernando, de la mano del eje de los libros sapienciales, como podríamos decir también desde Laura Quintana, desde el ensayo Rabia de Laura Quintana o desde Sara Ahmed en otros ensayos, ¿no? Es el espacio en el que también el dolor se vuelve sufrimiento, ¿no? Y el padecimiento físico, el padecimiento del cuerpo, pues también puede recibir ese estatuto simbólico, digamos, bueno, esto puede adquirir algún significado especialmente a la luz de la solidaridad, desde prácticas de solidaridad. De hecho, bueno, quería leer algún texto, pero no me quiero extender demasiado, por lo menos en esta fase de la intervención, pero hay textos muy interesantes en la tribuna donde se va viendo cómo se construye, cómo se va conformando esa agencia política, individual y colectiva. En el caso de Carnés, en el caso de esta novela que se publica en 1934, de Tea Rooms, nos encontramos con el foco puesto sobre otro espacio laboral, que es un espacio laboral más cercano a los que analiza en la Alemania de Weimar, en la Alemania de entreguerras, Siegfried Kracauer, ¿no? Los empleados, en ese tipo de ensayos, ¿no? El ornamento de la masa. Nos encontramos enfocado un espacio laboral que de nuevo es feminizado, es un espacio de mujeres, es el espacio de un café, es el espacio de una confitería, ¿no? Donde se va a tomar café con bollos, con repostería, y la atención se centra desde el principio en una mujer que se llama Matilde, una mujer muy descreída con respecto de lo que Carnés presenta como los falsos amigos de la cultura popular, ¿no? Que la sociedad de la época ha puesto en circulación. El cine norteamericano, la prensa, la protoprensa del corazón, las muchachas que son empleadas en esta confitería, en este salón de té, en este tea room, generalmente están como muy vehiculadas, ¿no? en las imágenes que construyen de lo que puede ser su vida, de lo que anhelan, de lo que desean, digamos, encontrarse en su relación con los varones, en su relación con la sociedad, en su promoción social. Están como muy atravesadas por ese tipo de imágenes, por ese tipo de ejes simbólicos, ¿no? Sin embargo, a Matilde le parecen muy engañosos. Es decir, Matilde ha hecho como todo un trabajo de elaboración muy curioso, de decepción, ¿no?
y es muy consciente de que lo que se llama matrimonio en realidad oculta en la vida de las mujeres de esa década de los 30 del siglo XX, lo que oculta es, en buena parte de los casos, maltrato. Oculta también un deterioro importante de las relaciones amorosas, de las relaciones eróticas, porque están muy ligadas a cómo entra el dinero en la casa, quién lo lleva, quién lo trae. Lo lleva solamente una de las partes, la otra normalmente no, se producen, digamos, las exigencias, se producen los reproches, ¿no? Matilde ve el matrimonio como realmente una tragedia, como un campo trágico, pero a su alrededor nos encontramos con diferentes mujeres que, o bien por la edad en la que se encuentran, ya, digamos, han atravesado todas esas figuras de la conciencia, ¿no? Más o menos desesperada, que buscan al príncipe azul, que buscan a quien les pueda sacar también de la vida laboral como la vida que muchas veces también en la literatura alemana aparece así, ¿no? En textos de Erika Mann, pero no solo, en textos también, por supuesto, de las atentas a las que me refería antes, ¿no? La vida de la mecanógrafa, la vida de la dependienta, es decir, son profesiones muy ligadas, en el caso de la mecanógrafa, a un instrumento que te automatiza mucho, que te aleja además de la práctica artesanal con el texto, ¿no? Para las mecanógrafas también una primera, digamos, un primer impacto de la encarnación de esa práctica laboral es corrijo al jefe, no lo corrijo, porque a lo mejor está escribiendo algo mal, pero claro, yo estoy aquí para copiar, ¿no? Y eso en la literatura alemana de entreguerras aparece como una ambigüedad, como una ambivalencia que atraviesa la vida de las mujeres. Se están incorporando al mercado laboral, pero claro, se están incorporando de una manera que también aumenta su opresión, aumenta muchas veces, y esto la Zambrano de finales de los 20 también lo ve muy bien, especialmente en sus artículos de prensa, en la columna que tiene en el periódico El Liberal con el título Mujeres, ¿no? En algunos meses de ese año 28, para Zambrano es evidente que las mujeres que trabajan son mujeres oprimidas, que están sujetas a unos horarios imposibles, y llega a decir en ese contexto de los artículos de prensa que las mujeres, digamos como Pardo Bazán, son las que pueden disfrutar de la maternidad, son las que pueden ser madres. Las mujeres obreras son a las que se les ha arrebatado la maternidad, porque no conocen casi a sus hijos, tienen unos horarios en los que realmente se enajenan, ¿no? de la posibilidad de tener contacto con sus hijos, ¿no? De cuidarlos. Esa percepción de la entrada en el mercado laboral como una forma de violencia me parece también muy marcada en estas obras. Y ya digo, en un contexto como el alemán, en una zona temporal aledaña a aquella en la que estamos, al año 34, pero también en el espacio español, ¿no? La mujer dependienta de una confitería X, como es el caso de Tea Rooms, de una confitería que podríamos incluso pensar es el Embassy, ¿no? De ese local emblemático de una ciudad como Madrid, está sometida a una serie de opresiones, a una serie de mandatos, a unos imperativos que en muchos casos son completamente arbitrarios, tienen que ver con la arbitrariedad de la encargada, con la crueldad innecesaria con que la encargada administra sus propias impotencias, ¿no? y su propio sentimiento de frustración, ¿no? Lo paga con las empleadas, eso lo vemos muy claro. Y sin embargo la Matilde de la novela está intentando todo el tiempo despertar en sus compañeras algo que no aparece, algo que no se construye, que no se configura, ¿no? A diferencia de la novela Egopegui, ¿no? No acaba cuajando, que es digamos el generar una conciencia laboral importante, una conciencia sindical que les permita unirse, ¿no? En un determinado momento de la novela Matilde les dice: es que no sirve hablar por detrás mal de la gente que tenemos arriba, no sirve hablar por detrás mal de la encargada, insultarla cuando vemos que desaparece. Eso es resentimiento, y un resentimiento que no nos está llevando más allá, que no nos está permitiendo avanzar, ¿no? Y claro, lo que nos puede de alguna manera sacar de ese resentimiento pues es una estructura de carácter colectivo, una estructura que tenga, digamos, la posibilidad
hacer oír nuestra voz, ¿no? Esta perspectiva de Matilde, que ya digo, está también insertada en una percepción, en una óptica de las cosas que es muy personal, que ha atravesado por toda una serie de decepciones, por toda una serie de elaboraciones, ¿no? Mediante las que ella pues, comprende cuál es su lugar en sociedad. Sabe muy bien que el cuerpo de la mujer es un cuerpo deseado, es un cuerpo que se instala, digamos, en el deseo, pero también es un cuerpo que se infantiliza, es un cuerpo que se considera subordinado, que se considera subalterno y por eso ya tiene, digamos, como muchos reparos a la hora de establecer vínculos con los varones, porque es consciente de lo que eso puede traer como consecuencias en su vida. Representa, en cierto modo, esta Matilde, este personaje en la novela, la ocasión, digamos, perdida de la movilización política de este espacio laboral, ¿no? Y realmente no me quiero extender más porque ya he hablado mucho, pero creo que la novela de Carnés hace muy buen pandán con la novela de Pardo Bazán, primero porque nos permite establecer un arco amplio en la posibilidad de formular, de proyectar luz sobre ese pensamiento social, sobre esa filosofía social, reflexión acerca de los vínculos sociales, acerca de cómo generamos sociedad a través del espacio laboral, en ese arco que nos lleva desde 1883, por poner la fecha de salida, de publicación de La Tribuna, hasta esos años 34, ese año en concreto 34, en el que se publica Tea Rooms y que nos lleva pues, a unos años en la ciudad de Madrid y en el conjunto del Estado que relacionamos con ese gobierno radical de Lerroux, pero también cedista, es decir, quienes gobiernan en ese momento pues, son las derechas unificadas que se han unido y que solamente caerán al año siguiente, en el año 35, por los escándalos económicos un poco parecidos a esto de las comisiones, los comisionistas y las mascarillas del señor Lerroux, ¿no? Es decir, el futuro, los padres de lo que será el futuro extraperlismo acaban con ese gobierno y a ese gobierno le sucede la victoria en las urnas del Frente Popular, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos años muy calientes, de unos años en los que, digamos, el espacio laboral que presenta Carnés es un espacio que está rodeado por toda una suerte de falsa normalidad conservadora en una ciudad como Madrid, pero también, ya digo, en el resto del Estado, y ese orden se viene abajo y se viene abajo por cuestiones que para nosotros siguen estando muy candentes, ¿no? Por escándalos de corrupción, por, en fin, toda una serie de patologías que están institucionalmente haciendo mucho daño a la articulación de lo civil en España, al orden civil en España, ¿no? Y bueno, pues me parecía interesante, de la mano del tipo de trabajo que estamos haciendo, que es más bien contemporáneo, que es más bien situado, ¿no?, en nuestro presente, pues lanzar esa mirada histórica, porque creo que esa mirada histórica nos presenta también un rostro de nuestra propia tradición que no conocemos tanto y también nos pone un poco delante de los ojos pues fuentes de inspiración que merecen toda nuestra atención, esfuerzos epistémicos, esfuerzos por hacer del espacio laboral un espacio de conocimiento que no lograron, digamos, estabilizarse como hubiese sido deseable, ¿no?, en una cultura como la nuestra. Así que, si os parece, me callo un poco con esto y pasamos un poco al diálogo. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias también a ti, Nuria, por este análisis de estas novelas y de ese contexto que, bueno, lejano por un lado y muy cercano por otro. Y bueno, antes de abrir el diálogo al público, yo quería darte primero, si te apetece, la palabra, Fernando, si quieres. No, yo creo que sí, vamos mejor... a iniciar, sí. Como queráis, vamos. Tenemos sí. tiempo de interactuar. Vale, perfecto. Espero que os animéis. ¿Sí? Almudena. Bueno, muchas gracias por las conferencias.